Buenas noches. Bienvenidos a la presentación del libro de Javier Sarasola Ruiz, El tren de las cosas perdidas. Yo soy Ramiro Arias, soy el director de la editorial. Uno lo primero que dice es literatura juvenil. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la literatura juvenil? ¿No? Porque yo, cuando me dicen literatura juvenil, es aquella en la que el lector joven tiene una empatía con lo que va leyendo, porque seguramente lo que cuenta el autor, esa empatía tiene con el lector joven. Es decir, ese puede ser un elemento, una característica de esa fineza. O sea, uno puede leer y disfrutar esta novela, porque es una novela que plantea parámetros distintos a una realidad de la que nosotros normalmente vivimos y estamos encajados en una realidad. Y no hay cosa más linda que un libro a uno un poco le desenfoque, en el mejor sentido de la palabra, le desenfoque de la realidad y pueda disfrutarlo, ¿no? En ese sentido, este libro, El tren de las cosas perdidas, es eso, y por eso hemos arriesgado con Javier, y creo que es un libro que va a tener mucha aceptación. Entonces queremos desearle lo mejor, las mejores de las suertes a este libro, mi querido Javier. Muchas gracias. Muy buenas noches. Lo primero quiero agradecer tanto al joven escritor Javier Sarasola como a Ramiro Arias y a la editorial Esqueletra por haberme invitado a participar esta noche en la presentación del libro que nos convoca. Es una grata ocasión en la que sinceramente me siento entre amigos, aunque Javier y yo venimos de la misma pequeña ciudad de Pamplona, Iruña, en el norte de la península ibérica. Nos conocimos aquí en Quito, hablando con él la primera vez que el destino nos acercó en la ciudad que nos acoge. Descubrimos casi un parentesco, pues era sobrino de un buen amigo mío que murió prematuramente y con el que compartí los mejores años de mi juventud. A Ramiro también le conozco desde hace un par de décadas y hemos tenido durante este tiempo algunos encuentros casuales, así que me siento muy cómodo y también con ustedes. La novela juvenil El tren de las cosas perdidas tiene como protagonista a un joven adolescente de 13 años, quien, como si se tratara de un rito de iniciación, recorre una serie de escenarios mágicos en los que descubre y se relaciona con míticos personajes que, como verdaderos sabios, le conducen por mundos fantásticos en los que encuentra dimensiones que hasta entonces le permanecían ocultas. En el punto de partida, Miguel, que así se llama el protagonista, va desarrollando una auténtica aversión hacia esos objetos inútiles llamados libros. Incluso llega a maldecirlos e intenta deshacerse de ellos para siempre con ayuda del mágico pozo de los deseos. Esa situación le acarrea después muchos inconvenientes, tanto con su madre, que además para colmo es escritora, como en el ambiente escolar, donde llega a verse rechazado por sus amigos y compañeros de colegio, como si de un auténtico maleficio se tratara. Su camino de retorno empieza con el ingreso a esa realidad paralela a la que nos referíamos, precisamente a través de una monumental librería ubicada en la parte antigua de la ciudad. A partir de ahí transcurre un entretenido periplo con el librero, con los guardianes de los libros, con el director de la fábrica de la inspiración, con un genio un poco loco y artista del reciclaje. Todos estos hasta que llega al tren de las cosas perdidas, donde descubre un significativo hecho de su niñez que le lleva a descubrir el secreto de los libros y que le permite definitivamente reconciliarse con estos. De fácil y amena lectura, la novela aproxima al joven lector a importantes temas de debate en la actualidad, como son el libro y su trascendencia, la creación e inspiración del escritor,
la reutilización de desechos, etcétera, etcétera. El libro llega a nuestras manos con una cuidada edición, un atractivo diseño y felizmente embellecido con las ilustraciones de Verónica, la compañera de Javier. Como sabemos, y me lo recordaba hace unos días un conocido escritor ecuatoriano, un libro no existe, no tiene vida, hasta que no entra en contacto directo con el lector, por lo que quiero hacerles una invitación a degustarlo, a que se suban a ese tren que, como los que pintaba en Dara, se eleva y nos lleva a perdernos entre las nubes de la imaginación. Nada más que nuestros mejores augurios y muchas felicidades a Javier, Verónica Gracias Ramiro y muchas gracias Jesús. Ya escucharon de qué va el libro, así que voy a intentar ser lo más improvisado posible. Agradecerles primero de todo a todas las personas que me han acompañado. A la editorial Esqueletra, a Ramiro, a Azucena, por la oportunidad que me dieron de publicar con ustedes, a mi esposa por todo el apoyo y los diseños y las ilustraciones que han hecho que salga tan bonito el libro. Agradecer también al Colegio Cervantes, en especial a Andrés y Beatriz por todo el apoyo que ellos también cada día me dan, a mis suegros también por estar ahí, y a todas las personas, todas las personas que han venido, muchísimas gracias. Me quiero acordar de nuestra compañera de trabajo, Lina, que está en una situación un poco complicada, y le quiero mandar un abrazo muy grande desde aquí. A mi familia también, al otro lado del océano, a mis papás y a todos los amigos también que hay por allá. El libro El tren de las cosas perdidas, en primer lugar, el motor del libro, el primero, es el tema de fomentar la lectura, ¿no? Había una frase que encontré en un libro que había leído hacía años, que se llama Fahrenheit 451, no sé si lo han escuchado. Es un libro es un libro futurista, donde los bomberos, en vez de dedicarse a apagar los incendios, se dedican a provocar los incendios y se dedican a quemar los libros, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención ese libro, porque en realidad los libros siempre han sido y son todavía un motivo que hace temblar y que da miedo a veces a los gobiernos o a la gente que está en el poder, porque los libros tienen muchas cosas, ¿no? Unas cosas que tiene, que es peligrosa, en cierto modo, es el tema que hace pensar y ayuda a las personas a ser críticas, y además de que yo creo que para mí es también una herramienta grande de humanización, y en un mundo en el que estamos, que cada día está más deshumanizado, creo que los libros es algo que no deberíamos perder. Justamente en este libro que les decía, el Fahrenheit 451, hay una frase que dice: tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar, para hacer que una mujer permanezca en una casa que arde. Ahí tiene que haber algo. Uno no se sacrifica por nada. Aquí habla de una mujer que tenía una biblioteca en su casa, entonces los bomberos van allá y la señora se niega a salir de su casa y se queda en la casa, queman la casa con la señora adentro, por ese amor, ese valor que ella le da tanto a los libros. Y en realidad no se alejaba mucho de la realidad, porque no sé, me imagino que muchos habrán visto esta película que de hace poco, la de Hitler, la de como es La ladrona de libros, ¿no? Está basada en una novela donde justamente también queman los libros, ¿no? Entonces, como digo, es una herramienta para la libertad, es una herramienta para el libro, es una herramienta para acercarnos a nuestra propia alma también, para acercarnos a nosotros mismos. Entonces, ese es uno ese es el motor principal por el que escribí el libro en un principio, el tema de fomentar la lectura, y no tanto como manera de que los chicos lean por hacerse luego en un futuro, digamos, los académicos, los intelectuales, los cultos, por leer muchos libros, sino más bien por este punto, ¿no?
que yo digo de tema de la humanización, el tema de pensar por uno mismo, de ser crítico, de tener ese tiempo, porque uno cuando lee tiene que estar con uno mismo, ¿no? Tener ese tiempo también de contacto con uno mismo. Entonces ese tipo de cosas que nos ofrecen los libros, que a mí personalmente, en mi vida personal, me ha aportado mucho. Entonces, desde esa experiencia también, y conociendo la realidad en la que vivimos, donde para los niños muchas veces les hablas de los libros o los adolescentes y les parece como que fueran objetos de antigüedad, así como de museo, ¿no? Y no dejado la etapa de la niñez y está siendo casi adolescente. Y bueno, pues en realidad este libro nos habla también de lo importante de escuchar a nuestro niño herido que todos tenemos, ¿sí? De escuchar a nuestro niño. Todos, a pesar de que seamos adultos, seguimos teniendo a ese niño que fuimos dentro de nosotros, pero muchas veces la verdad no lo escuchamos. Y por no escucharlo tenemos muchos problemas y tenemos muchas cosas que tal vez, si nos abriéramos un poco, pues nos sería diferente. Yo creo que de los niños tenemos que aprender muchísimo. Yo todos los días en el colegio, la verdad, es como que cuando estoy con los niños me lleno así como de gasolina, o sea, siento que me da muchísima energía, muchísima fuerza. Los niños tendrán sus cosas, pero para mí son grandes maestros, grandes sabios de la vida. Ellos no se ponen a pensar las cosas, sino que simplemente te las dicen, ¿no? Para empezar, ellos son mucho más auténticos. Los adultos como que nos complicamos mucho más, ¿sí? Hasta decir, digamos, que ser auténticos o decir lo que pensamos o lo que sentimos. El niño te lo dice así, de una, como se dice aquí, no tiene miedo a expresarlo. Luego, conforme van creciendo, lastimosamente, como que conforme vamos creciendo, vamos poniéndonos partes de una armadura, ¿no? que cada vez es más grande y luego pues uno se va alejando como digo, de ese niño que es importante no descuidar. Justamente cuando yo escribí este libro fue para mí también bastante terapéutico en cierto sentido, ¿no? O catártico. O sea, fue un proceso importante para mí a nivel personal, porque justo me contacté otra vez con ese niño que tenía tan bloqueado, ¿no? Entonces me acordé de cosas mías de la niñez que me ayudaron también a ir forjando la historia. Yo me acordé, por ejemplo, cuando yo tenía como unos 8 o 9 años por ahí, yo tenía unos caramelos mágicos invisibles que nadie sabía, solo los sabía yo. Y yo siempre los llevaba en el bolsillo. Y me acuerdo que esos caramelos solo los podía utilizar en momentos así como de emergencia, por ejemplo. Tenía un examen de matemáticas y no había estudiado nada, entonces cogía sin que nadie viese y me comía mis caramelos. Y es bien curioso porque siempre me funcionaban. Siempre me funcionaban. Claro, la regla era, no sé cómo se me habrá ocurrido todo esto, pero la regla era que no podía contarle a nadie y solo podía ser en situaciones de emergencia, no podía ser todos los días. Entonces llevaba un examen de matemáticas y es bien curioso porque me acuerdo perfectamente que ese examen que me salió muy bien y luego el profe incluso me puso de ejemplo y yo no había estudiado nada para ese examen. Entonces fueron los caramelos. De ahí luego, la verdad, me olvidé de los caramelos. Hasta que empecé a escribir este libro, me acordé de la historia de los caramelos mágicos invisibles. Conecté otra vez con ese niño, ¿no? Y yo dije, ¿y qué fue de esos caramelos? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó cuando de repente me olvidé de los caramelos? Entonces yo creo que tal vez es ese momento, ¿no? Uno deja la niñez, pasa, no sé, a otra edad y por lo que sea, no sé, va como perdiendo esa visión inocente que tienen los niños de ver las cosas. Y es una cosa que yo quiero recuperar también, ¿no? Por eso es un libro que yo quiero que como ofrecerlo no solo para niños y adolescentes, sino también para adultos. Es recuperar esa visión inocente de las cosas, creer todavía como en la fantasía, en los milagros, en las cosas que la vida nos da sin esperar y tener como una apertura mayor, ¿no? Una forma de ver la vida como con más ilusión, sin miedo, ¿no? Sobre todo sin miedo también, porque el miedo es algo que a todos nos bloquea mucho. Es otro de los temas, ¿no? que trata el libro, en realidad el tema de a veces uno por miedo a enfrentar las cosas no las hace, ¿no? Pero yo creo que
los sueños que uno tiene como que le van persiguiendo por el resto de su vida, ¿sí? O por mucho que los entierre, están ahí. Entonces, o los sueños o las cosas que uno tiene que solventar, ¿no? Yo creo que, en cierto modo, la vida de toda persona es como un viaje hacia nuestro propio ser, hacia nuestra propia alma. Y poco a poco nos van pasando cosas en nuestra vida que son como pruebas que tenemos que ir enfrentando justamente para ir acercándonos más a nosotros. En mi caso, yo hace mucho tiempo que escribo, desde pequeño escribía poesía. Mi mamá, o sea, tiene mucho de autobiográfico el libro, ¿no? Mi mamá siempre escribió, siempre, y bueno, pues desde pequeño ella me metió mucho el tema de la literatura. Yo aprendí a escribir y a leer con García Lorca, y bueno, pues tenía eso metido siempre en mí, el tema de escribir, pero me daba, en realidad sí, era algo que me daba miedo, como lanzarme a escribir un libro, porque cuando uno se lanza a publicar un libro tiene también que exponerse a muchas cosas, ¿no? Es decir, uno hace esto y ya, lógicamente, le van a criticar, le van a decir que, yo que sé, que le falta esto o aquello, o se expone pues, a ciertas cosas que a uno pues, le puede como dar miedo, o el hecho a veces de pensar en lo que digan los demás, como que a uno le puede también como, o en pensar en fracasar, por ejemplo, le puede a uno bloquear, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta vida es solo de cada uno y que tenemos que arriesgarnos, y bueno, pues ese es el motivo por el que también me puse a publicar este libro, porque era un reto conmigo mismo, ¿no? de enfrentar algún sueño que yo tenía, y gracias al apoyo de mucha gente, muchísima gente, muchos de los cuales están aquí, pude sacar adelante esto, ¿no? Hay un escritor que a mí me encanta y que tiene un libro que se llama Momo, que es Michael Ende, no sé si lo han leído, pero este libro de Momo a mí en concreto me llegó mucho cuando lo leí, ¿no? Justamente en ese libro se habla del tema de la deshumanización, y bueno, es un libro que, a pesar de que sea para niños, es también bien profundo, o filosófico, no sé. A mí me llegó muchísimo ese libro. En ese libro justamente dice que todo el tiempo que no se percibe con el corazón está tan perdido como los colores del arco iris para un ciego o el canto de un pájaro para un sordo, pero que por desgracia hay corazones ciegos y sordos que no perciben nada a pesar de latir. Es una frase que me gustó mucho de este libro. Y así es, como digo, creo que el ritmo diario de la vida y bueno, miles de cosas nos hacen como desconectarnos de nuestras emociones, de lo que nosotros somos. Y por eso, como les digo, escribí también este libro.